En la primera lectura escucharemos lo que el profeta Eliseo realizó por el poder de la palabra de Dios. Jesús lo repite para enseñarnos que realmente Él es la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal-Salisá trayendo pan de los primeros frutos para el profeta Eliseo. 20 panes de cebada y grano recién cortado en una alforja. Eliseo dijo: dáselo a la gente para que coman. Pero su servidor respondió: ¿cómo voy a servir esto a 100 personas? Dáselo a la gente para que coma, replicó él, porque así habla el Señor: comerán y sobrará. El servidor se lo sirvió, todos comieron y sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Abre tu mano, Señor, y nos cobras con tus bienes. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Abre tu mano, Señor, y nos colmas con tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das la comida a su tiempo. Abres tú la mano y colma de favores a todos los vivientes. Abre tu mano, Señor, y colma con tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Abre tu mano, Señor, y colma con todos tus fieles. Pablo escribe a los cristianos exhortándolos a la unidad, palabra que hoy es tan actual ante la existencia de tantas maneras de pensar y de vivir. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, en el milagro de la multiplicación de los panes, anuncio de la Eucaristía, se nos presentó como el pan de Dios que da la vida verdadera. Nos ponemos de pie para escuchar Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos. Al levantar los ojos, vio una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe les respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en aquel lugar y todos se sentaron, eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Por siempre bendito y alabado. Estamos en el ciclo B, leemos habitualmente el Evangelio de Marcos. El Evangelio de San Juan, que es el cuarto Evangelio, no está entre los 3 ciclos A, B y C, y lo leemos, como en este caso, en determinados momentos del año litúrgico. Durante 5 domingos vamos a leer el Evangelio de San Juan, en el cual está el conocido como discurso del pan de vida, que Jesús, según la versión de San Juan, pronuncia en la sinagoga de Cafarnaúm. Es un lugar muy importante porque es como el centro de operaciones que tiene Jesús con los apóstoles. Ahí está la casa de Pedro, y allí van y vienen desde los distintos servicios pastorales que cumplen los apóstoles y Jesús. Esta multiplicación de los panes ha sido para la iglesia primitiva muy importante, por eso están los 4 evangelios con algunos detalles diferentes, y esto no nos debe llamar la atención. Cuando Jesús habla, no hay un grabador, ni hay un taquígrafo que toma al pie de la letra lo que dice Jesús. Los evangelios responden a una tradición oral, en donde se agregan cosas, pero siempre es palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús vio esta gran multitud a la que había que darle de comer, según San Marcos, Jesús desafía a los apóstoles y les dice: denles ustedes mismos de comer. La pregunta es, porque los evangelios tienen una lógica sobrenatural que hay que percibir, porque si no, no los entendemos. ¿Por qué este pasaje está al comienzo de este capítulo en el que Jesús se va a presentar como pan de vida y que va a producir un gran escándalo? Lo vamos a leer en el próximo domingo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. San Juan dice: muchos se alejaron de él porque no podían entender este lenguaje. Seguramente alguno habrá dicho: este hombre está loco.
¿Cómo nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? Sería antropofagia. El Evangelio de hoy entonces nos habla de esta multiplicación. Y aquí, como sucede en los milagros, las leyes físicas desaparecen, incluso las leyes matemáticas. Porque sabemos, escuela primaria, la multiplicación es una cosa y la división es otra cosa. Son dos operaciones diferentes y contrarias. Una cosa es multiplicar y otra cosa es dividir. Pero en este caso, para multiplicar hace falta condividir, es decir, dividir lo que tengo. En el libro de los Reyes, la primera lectura que hemos escuchado, aparece como el preludio de este milagro de Jesús. Una persona de Baal Salsá, le trae al profeta Eliseo unos 20 panes de cebada con una alforja llena de granos de cebada, que era propia de su cultivo, y eran los diezmos que cada uno tenía que llevar. Eso que nos enseñaron en la renovación carismática viene del Antiguo Testamento. Las primicias de los cultivos y de los rebaños debían ser ofrecidos a Dios. Esto es lo que hace este hombre que viene de Baal Salisá y le entrega al profeta estos 20 panes de cebada y una alforja llena de grano recién cortado. Y el profeta le dice: dáselo a la gente para que lo coma. Y este hombre, razonando, dice: pero ¿cómo voy a dar esto a 100 personas? No va a alcanzar. Y el profeta le dice: dáselo a la gente para que coma, porque comerán y sobrará. Palabra de Dios. Cuando uno se pone en el camino de Dios, como decía recién, tenemos que aprender que las leyes físicas desaparecen. La vida de Mamantula está llena de estos milagros que tienen que ver con la multiplicación de los panes. Ella que vivió haciendo tanda de ejercicios de 100 personas y más, con mucha frecuencia tenía dificultad para dar de comer. Desayuno, almuerzo, merienda y cena para 100, 150 personas, y de pronto aparecía comida de modo misterioso. Pero volvamos al Evangelio de San Juan. San Juan utiliza una palabra que no es solamente una palabra, es un concepto, semella, en griego quiere decir signo. Un signo tiene que ser interpretado. Por eso esta multiplicación de los panes está al comienzo del capítulo 6. Y no solamente el milagro en sí es un signo, también los números están preñados de significado. Había un muchacho ahí que tenía 5 panes y 2 peces. 5 más 2. Bien. Ese es un número simbólico, es un número de perfección. Cuando todos comen, y Dios no es mezquino, no hace milagros pobres, los milagros de Dios son siempre sobreabundantes. El padre Raniero Cantalamessa, comentando este evangelio, dice que probablemente esa gente nunca comió con tanta generosidad. Porque no es que cada uno comió un pedacito de pan y un pedacito de pescado. Comieron todos hasta saciarse y sobraron 12 canastas. También es un número simbólico. Vuelvo a repetir que este milagro está al comienzo del momento en el que Jesús va a anunciar la Eucaristía. Esta es mi carne y esta es mi sangre. Cuando Jesús es tentado por Satanás, antes de comenzar su misión apostólica,
En una de las tentaciones, en la primera, cuando Jesús ha ayunado durante 40 días y tiene hambre, el demonio le dice: di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está la síntesis del modo en que tenemos que entender al hombre. No somos solamente cuerpo, ni somos solamente alma. Somos un compuesto misterioso, como diría San Ignacio, un compositum complejo, difícil, de cuerpo y de alma. Somos un amasijo de pasiones, de necesidades espirituales y físicas. La cuestión está en que todos nosotros estamos en este mundo para condividir. Acuérdense de lo que decía recién de la multiplicación y de la división. Si no condivides, no se va a multiplicar. ¿Por qué hay gente que tiene hambre? ¿Porque falta pan en el mundo? No, porque algunos tienen mucho y otros tienen nada. Así fue hace mucho tiempo, desde siempre. Yo no soy experto en estadísticas, pero el mundo rico, el mundo desarrollado del norte, consume el 60 o el 70% de los recursos del mundo, de nuestra tierra, de nuestro planeta Tierra. Los pobres consumen lo que sobra. Y quiero contarles, porque me parece que puede servirnos a esto de condividir para multiplicar. Hace un mes más o menos, viendo las necesidades de algunos barrios carenciados de nuestra ciudad, como el barrio Tradición, el barrio Mariano Moreno, soñamos con un merendero. Y es como el Evangelio, pero ¿qué tenemos para hacer un merendero? Y bueno, tenemos unas cajas de leche, y bueno, vamos a comprar un anafe, y bueno, Cáritas Diocesana nos dio leche, y desde hace un mes estamos haciendo una hermosa merienda de chocolate. Si quieren, los invito, lleven la tacita, podemos compartir. Y son 30, 40 personas que comen en ese merendero. ¿Por qué cuento esto? Porque ahí, en esas cosas pequeñas, sencillas, se ve la mano de Dios. Y se ve también que en la medida que aprendemos a condividir, se multiplica. Y no solamente se multiplica para los demás, sino también para nosotros. El único banco que paga 100 por 1 de interés es el banco de Dios. Si das 1, Dios te devuelve 100, pero tienes que dar el 1. Este muchacho, a la cual dice niño el Evangelio, este jovencito o este niño, su madre previsora le puso en su alforja estos 5 panes y estos 2 peces porque él iba a hacer un camino largo. Cuando supo, y los apóstoles supieron esa necesidad de esa multitud, 5.000 hombres, este muchacho podría haber dicho: bueno, pero yo no me voy a quedar sin comer, lo único que tengo son 5 panes y 2 peces. Pero él los puso al servicio de todos. Y esto sirve no solamente para los bienes materiales, sino también para los bienes espirituales. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre necesita cultura, necesita instrucción, necesita escuela, necesita universidad, necesita medicina. Necesita que algunos desgraciados no vendan niños.
Y es la monstruosidad también de nuestra realidad humana. A veces nos convertimos en monstruos y no tenemos que acostumbrarnos a la monstruosidad. Nos debe doler como argentinos que alguien venda a un niño. Y no es el primer niño que se vende. Es un negocio redondo, a donde se compra policía y justicia. Y entonces no podemos quedarnos en nuestra casa como diciendo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Algo puedes hacer, como este niño que tenía 5 panes y 2 peces. Ponerlo en movimiento, ponerlo en servicio. Nos invitaban recién al comienzo de la misa a la marcha. No sé si servirá mucho o poco, pero es algo. Sigamos soñando con que Loan aparezca con vida. Y que nuestras leyes no sean tan flojitas, porque esos crímenes merecen cadena perpetua. Y hay que luchar para que la justicia caiga con toda su fuerza para estos delincuentes que roban la vida a los niños. Que así sea.